referido a una serie de preguntas donde uno pone, ingresa un número para contestar a las preguntas y en base a eso va sumando un puntaje, supongamos, y determina si el usuario está preparado para la industria 4.0 o para las nuevas tecnologías o si no está preparado, digamos, en base al puntaje que obtienen esas preguntas. No sé si estaría bien ese código. Mientras sea referido al tema que ustedes seleccionaron, está bien. Es como un tipo de muestra, digamos, lo que está en el enunciado, pero la idea es que ustedes, así como en Omega, vieron, tienen el enunciado del problema, tienen bien especificado cuáles son los datos de entrada, qué es lo que se desea obtener y de qué forma. Bueno, que ustedes puedan escribir algo similar, como una situación problemática referida al tema que ustedes están investigando, en donde especifiquen justamente qué es lo que se desea obtener, cuáles serían los datos que tienen y describir un poco el procedimiento que llevan a cabo y también, por supuesto, programarlo, ¿no? Toda la parte descriptiva del problema puede estar dentro del documento del informe general y la solución es un archivo CPP aparte. ¿Se entiende? Por ejemplo, supongamos que el tema que estamos investigando, em, a ver qué puede ser, vieron que existen los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente, em, diversidad, lucha contra la violencia de género, bueno, un montón de cosas. Son 17 objetivos que tiene la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para que el mundo, digamos, le preste atención a cuestiones que nos interesan a todos para sobrevivir. Supongamos que yo quiero investigar acerca de la sostenibilidad y si se tiene conocimiento de la sostenibilidad en la facultad, por ejemplo, ¿no? Y específicamente dentro de ese tema me interesa saber el cuidado del agua. Ya sabemos que el agua es un recurso escaso que no se renueva permanentemente, entonces puede ser que algún día tenga una fecha de corte. Entonces es importante cuidarla. Todo mi formulario, o sea, primero tengo que definir bien el objetivo, qué es lo que yo quiero. Entonces yo quiero saber, mi objetivo sería em, conocer cuál es el grado de conocimiento del agua como recurso natural escaso en alumnos de la Facultad de Ingeniería. Supongamos que ese sea mi objetivo. Entonces, en base a ese objetivo, yo voy a formular las 10 preguntas para hacer en mi formulario. Esas 10 preguntas, como yo les decía anteriormente, no me gustaría que sean solo de sí no. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿conoces o tenés conocimiento de que el agua es un recurso escaso? Si no, es como algo muy, eh, como muy general y la gente puede responder cualquier cosa y quizás ahí no estoy evaluando concretamente el nivel de conocimiento que se tiene del agua como recurso escaso. Bien, entonces, ¿qué le quiero decir Porque con esto? Sí, ahí lo que a nosotros nos hacía ruido el problema, o sea, si bien no, en alguna que otra pregunta pusimos sí y no, pero lo que nos hace ruido es que si, por ejemplo, ponemos para que las personas completen, vamos a tener que, la carga de trabajo para analizar ese cuestionario va a ser mucho más alta. Entonces lo que hicimos fueron hacer opciones múltiples, no solo con sí, no, sino con otras opciones, digamos, con claro, frecuencia, sí, sí, porque el sí. hecho de hacer que rellenen un espacio a la hora de analizar los datos se vuelve algo muy tedioso y bueno, descartamos esa opción, digamos. Fue todo un Claro, por múltiple supuesto. opción, básicamente. Mm, claro, por supuesto, esa es la idea, que sea múltiple opción
pero que no sea solo sí, no. En algunos casos sí, como por ejemplo, si ustedes quieren saber en cuanto a, como les decía en la clase anterior, eh, una pregunta que les puede llegar a interesar es, porque esa es la idea también, que relacionen, por ejemplo, respuestas entre sí. Una pregunta en este caso, bueno, estoy pensándolo ahora, ¿no? El ejemplo que les estoy diciendo, no sé si tiene mucho sentido, que de acuerdo a la edad de las personas, cuál es el grado de conciencia que tienen acerca del agua como recurso escaso, del riesgo de quedarnos sin agua. Entonces, ahí sí es importante preguntar, por un lado, la edad, ¿sí? Y después yo separaré en etapas, por ejemplo, niñez, adolescencia, juventud y adultez, de acuerdo a la edad que me contesten. Y por el otro lado, esto de las preguntas no, si no, no me refiero a que sean abiertas. Por supuesto que es mejor que sean cerradas. ¿Qué significa que sean abiertas y que sean cerradas? Son abiertas, como dice acá su compañero, cuando yo dejo la casilla de texto y permito que escriban texto, que no es la idea en este caso, porque nosotros lo que tenemos que practicar son la implementación de las fórmulas que estuvimos practicando. Entonces, para eso es mejor dar opciones. Y para que no sea algo tan abierto, lo que yo puedo hacer en este caso es investigar cosas concretas acerca del uso del agua y de la escasez para saber, digamos, acerca del nivel de conocimiento de las personas, eh, por ahí sin preguntarle directamente cuál es el nivel de conocimiento que tenés acerca de la escasez del agua, porque esa es mi pregunta, mi objetivo que yo deseo responder con estas 10 preguntas que voy a seleccionar para este conjunto de personas que necesito que me respondan esas preguntas. Entonces, ¿cuál podría ser? Se me ocurre, por un lado, que yo puedo investigar, por ejemplo, cuánto de agua se usan para las actividades cotidianas para, de forma diaria, ¿sí? En un día. Entonces, de acuerdo a lo que me respondan, suponiendo que en mi investigación previa, ¿no? Hacer las preguntas, porque yo voy a tener que investigar, yo no sé acerca de la sostenibilidad y de la escasez del agua, no lo conozco al tema en profundidad como para hacer preguntas en este momento, pero sí puedo investigar, informarme y hacer algunas preguntas determinadas. Una que se me ocurre es esto, ¿no? Hay algo que se llama la huella hídrica, que es cuánto nosotros gastamos de agua de forma rutinaria, digamos, en las tareas diarias, y cuánto me cuesta en agua lo que hago. Por ahí para mí, yo veo el costo, digamos, a fin de mes cuando me llega la factura del agua, pero teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso y si yo a cada litro de agua le pongo un costo por esa escasez que hay y por ser un recurso vital, quizás es mucho más lo que estoy gastando de lo que estoy pagando a fin de mes. Entonces, ¿por qué? Porque es un recurso tan valioso que en algún momento se va a acabar. Entonces puedo preguntarle a las personas, ¿en cuánto tiempo te bañas o te pegas una ducha? ¿En cuánto tiempo cerrás el agua cada vez que te estás jabonando las manos, por ejemplo, y después vuelves a abrir para lavarte las manos? O sea, con cositas así específicas. Entonces yo puedo valorar esas respuestas de cierta forma para decir, seguramente deben haber estadísticas, deben haber porcentajes que me digan si es un uso adecuado, si es un uso no adecuado, o si es un uso realmente inadecuado totalmente. Entonces, supongamos que me dice, no, nunca cierro la canilla, cuando me lavo las manos la dejo todo el tiempo abierta, yo ahí ya puedo registrar que no hay, digamos, no está esa alerta de que el agua es un recurso escaso. Es decir, no hacer preguntas directas y que me respondan a mi objetivo de investigación, pero sí hacer preguntas de acuerdo a una investigación previa, porque estoy segura que los temas que les di a ustedes son
demasiado grandes y generales, entonces la idea era que ustedes de todo ese universo elijan algo puntual para investigar y que primero hagan esta pequeña investigación para poder definir las preguntas y poder plantearlas. Ahora, el tema de cómo sería la situación problemática que en base a este tema que estoy definiendo ahora pueda proponer y que sea factible de resolverla mediante un algoritmo de programación. ¿Cómo podría ser? Justamente calcular la huella hídrica, por ejemplo, de una persona. Entonces, si voy a buscar, digamos, huella hídrica, a ver si encuentro alguna cosa que me diga cómo está compuesta y se las puedo mostrar. Acá me sale la huella de carbono. A ver, huella hídrica. A ver, acá les voy a compartir la pantalla. Ah, no puse a grabar nada, ahora que me doy cuenta. Ah, que no estoy como host. Bueno, les comparto la pantalla. Bueno, acá encontré un lugar que habla de la huella hídrica. Entonces, acá hay una infografía, también la voy a abrir en una nueva pestaña. Dice, ¿conoces cuál es la huella hídrica que generas? Y bueno, acá ya hay un lugar a donde te calcula. Y ahí dice, por ejemplo, miren, acá ya con esto, por ejemplo, si quisiéramos calcular más o menos este, o determinar el nivel de conocimiento o el grado de conciencia que tiene una persona acerca de la escasez del agua, podríamos usar, ¿no? Estas preguntas que habla acá de la huella hídrica. En una vivienda, dice, ¿cuántos minutos tardas en duchar? Entonces, más o menos 10. ¿Cuántos minutos dejas abierto el grifo del baño? Justo lo que yo estaba pensando. ¿Cuántos minutos dejas abierto el grifo de la cocina? Después, la vivienda. ¿Cuántas lavavajillas pones a la semana? ¿Cuántas veces friegas a mano a la semana? ¿Cuántas lavadoras pones a la semana? Entonces, reciclas papel, no algo, todo. Bueno, ahí eh, te dice cuáles son algunas preguntas que pueden determinar esto de tener conciencia acerca de la regulación en el uso del agua, al ser el agua un bien escaso. A ver, acá se abrió, digo, una infografía y ranking mundial de la huella hídrica, producción y consumo, dice. Y bueno, ahí están los países, población mundial en miles de millones, demanda de agua. En 2050, uno de cada dos habitantes sufrirá escasez de agua. Bueno, habría que interpretar todos estos datos. Por eso yo le digo, primero hay que investigar un poco más, saber qué es lo que uno quiere determinar y en base a eso hacer las preguntas y decir, bueno, si la persona
tiene eh, un número, digamos, bajo de cantidad de minutos en la ducha, de acuerdo a lo que nosotros investiguemos, supongamos menos de 10 minutos es bajo, más de 10 minutos es medio y más de 20 minutos ya es alto. Entonces ahí puedo ir midiendo el nivel de conciencia, no con preguntas directas, si tenés conciencia o no tenés conciencia, sino con cosas que me lleven a descifrar eso. Y también puedo determinar, em, como les decía, relaciones entre preguntas. Eh, no sé, si las mujeres son más cuidadosas que los hombres, en el caso de que pregunte el género, o las personas más chicas quizá no tienen tanta conciencia como las personas más grandes, en el caso que pregunte la edad. Y bueno, ¿qué situación problemática podría proponer y de qué manera en este tema para resolver en C++? Como les decía, hay que tener en cuenta siempre ese esquema que es el diagrama de la caja negra con el que se pueden analizar los problemas y también se pueden escribir las situaciones problemáticas para poder resolverlas. ¿Cuál sería el diagrama de la caja negra? Es cuando ponemos datos de entrada, salida y en el medio, bueno, no me queda tan prolijo, en el medio está el proceso. O sea, así como en el Omega App siempre nos dieron cuáles son los datos de entrada. Nosotros lo vamos a tener que determinar en el enunciado. Después tenemos una caja negra. Bueno, acá estaría la cajita, me queda muy desprolijo así. Entrada, proceso y salida. ¿Cuál sería la situación problemática? Yo puedo decir, bueno, en el contexto actual, donde estamos viviendo un cambio climático que nos afecta a todos, sabemos que la sostenibilidad es un tema importante para nosotros y para las generaciones futuras. No sé si alguien tiene conocimiento de qué es la sostenibilidad. Hagamos la pregunta. ¿Qué dice? La sostenibilidad en su definición más simple se refiere